Buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos a este programa de Relatos del Auditorio. Como siempre les hemos dicho, para nosotros leer y escuchar los relatos de las personas del auditorio es una tarea invaluable. Es una tarea que nos permite aprender, que nos permite comprender lo que ocurre allá afuera, lo que llega a suceder en las casas de las personas y al mismo tiempo compaginarlo con las teorías, con lo que leemos en los libros. De ahí la importancia de poder leer y compartir estas experiencias que tanto nos han llamado la atención. Si usted me lo permite y nos decide acompañar, ¿qué le parece si comenzamos? Relatos del lado oscuro. Fantasmas, Seres extraños, sucesos inexplicables, Perversidad humana. historias que otras mentes prefieren ignorar. ¿Disfrutaste esta Navidad? ¿Subiste de peso? Comienza el 2022 con los mejores tips de nutrición. Suscríbete a Nutrición Realista. No hay pretexto para no comer delicioso y al mismo tiempo cuidarse. Suscríbete ya. Vamos a ir un poco atrás. Vamos hasta Santa Fe, en Argentina, en donde una chiquilla de unos 5 años va a ir a vivir a casa de sus abuelos junto con su papá. Una separación matrimonial ha hecho que Emilce, de apenas 5 años, tenga que dejar todo e ir a vivir a casa de los abuelos. La abuela es tremenda. Es una mujer severa a la antigua. Es una mujer además muy religiosa. Indiscutiblemente religiosa, de esas personas de antes que en la cuaresma era cuaresma, el Viernes Santo no se prende ningún aparato, etcétera, etcétera. De mucha oración, de mucho poner velas, el cirio pascual, etcétera, etcétera. No es una mujer de iglesia, no le gusta mucho ir a la iglesia, pero es una mujer dura. Obviamente, el hecho de que llegue una pequeñita de apenas 5 años sin la mamá altera todo el orden de la casa y claro, el papá tiene que hacerse cargo de muchas más cosas. Es un gran tipo, es un buen padre, es un hombre cariñoso, es un hombre cercano. La casa es una casa que ya tiene bastante tiempo. La construyó el abuelo cuando se iban a casar. Así que por lo menos unos 40 años sí tiene. Personas de mucho trabajo, descendientes de inmigrantes italianos, personas muy dedicadas a lo suyo. Obviamente Emilce comienza a sentirse a gusto en aquel lugar, a pesar de que la abuela es estricta y es rígida con ciertas cosas como la hora de la siesta, que es algo que no perdona durante el verano. La hora de la siesta es total, no hay quien se mueva. Pero fuera de eso, la casa tiene atrás un pasillo grande que lleva hacia un jardín, patio, en donde hay unos árboles. Es una de esas casas viejas, es decir, son habitaciones un poco dispersas y atrás está este jardín con un pasillo que lleva para allá. A una chiquitina de 5 años le parece un lugar ideal para el juego. Es factible llevar los juguetes, las muñecas, la pelota, todo esto y ponerlo allá. Ella no se entera muy bien por qué, pero a veces, solo a veces, de pronto, sale alguien corriendo, agarra los juguetes, la toma a ella y la mete a la casa a toda velocidad. No le quieren decir por qué. Pero bueno, es una casa que tiene muchas cosas raras. Verá, a veces huele como si alguien estuviera fumando. Pero solo a veces. Otras veces no. El problema es que en casa nadie fuma. Jamás habría quien prendiera un cigarro estando la abuela. Otras veces es extraño porque parece que hubiera varias personas hablando al mismo tiempo. Dentro de la casa. Pero no hay nadie más. Y cuando Emil se va a ver quién está hablando, se da cuenta que la abuela está sola en la cocina haciendo algo y solamente están ella y la abuela. La chiquilina va a la escuela que está muy cerca. Ahí a una cuadra, media cuadra, hay una escuela religiosa en donde ella va
en sus primeros años escolares. Está muy bien todo aquello. Claro que, de pronto, la situación se vuelve rara cuando, en cierta ocasión, despierta sobresaltada porque hay alguien viéndola. Ella se da cuenta que hay algo ahí viéndole. No sabe bien a bien qué es. Pero tampoco le presta tanta atención. Para un chiquillo son cosas que ocurren. Es la casa vieja, es la casa de la abuela y claro, aquel gran pasillo sigue estando ahí y ella sigue eventualmente yendo a jugar allá. Y de cuando en cuando de pronto aparece la abuela corriendo y la mete a la casa. Cuando tiene unos 8 años le dan su propia habitación. Hasta ahora había estado durmiendo allá con la abuela, con el papá. Ahora ya tiene su propia habitación. Es una habitación grande. Su padre, una persona de nombre Santiago, es un buen hombre, es un sujeto cariñoso que decide que ya está grande y le da su propia habitación donde puede jugar a sus anchas. Cuando visita la casa de la mamá, que es cada 15 días, porque están separados, recuerde usted, cada vez que visita regresa con revistas, con algunos libros, alguna cosita bonita, y tiene su propia habitación en donde puede poner todo esto y estarlo viendo. Tiene su camita, su mueblecito, allá está el tocador y, por supuesto, cuando termina de jugar, bueno, tiene que recoger esto aquí y allá. La abuela le encanta lo de la siesta, pero a ella no le hace mucha falta la siesta, así es que mientras todos están en la siesta, ella está leyendo. Y obviamente sigue escuchando los murmullos. Esos peculiares murmullos que parece que hubiera varias personas. ¿Lo ha oído usted alguna vez? No lo sé. Pero a veces las personas han descrito que parece que hubiera varias personas hablando como en una de las habitaciones, pero todo el mundo sabe que no hay nadie. Cuando ella viene y le dice a su papá lo que pasa, el papá le dice, no te preocupes, es tu imaginación. Es simplemente tu imaginación. Has de haber soñado. Estabas durmiendo la siesta, lo soñaste. No me engañas. El problema es que ella no estaba durmiendo, obviamente. Luego aquella vez que está la puerta cerrada, ha hecho la puerta cerrada y tiene un picaporte y alguien está moviéndole. Alguien está girándolo como tratando de abrirlo, pero no puede. Quien sea, no puede. Cuando ella va y abre la puerta, afuera no hay nadie. Pero ha estado viendo cómo alguien intenta mover la perilla y no hay nadie. Otro día, vuelve a ocurrir lo mismo, pero ella decide, ahora, en lugar de seguir viendo cómo pasan las cosas, ponerle algo encima, una ropa o lo que sea. Pasa el tiempo y cuando tiene unos 9 o 10 años, la situación se vuelve un poquito más inquietante porque en aquel momento le ocurre un suceso peculiar. Ella está durmiendo, se ha quedado boca abajo, con la mano colgada fuera de la cama. Se le ha caído la mano abajo de la cama. De pronto, perfectamente escucha como alguien viene caminando. Se despierta porque escucha aquel ruido, oye como alguien entra. Afuera hay varias personas de la familia que están reunidas, es una reunión familiar, y bueno, están allá afuera, están conviviendo, probablemente preparándose mates y contando cosas. El hecho es que ella escucha como alguien entra y luego va hacia la habitación. Es una persona grande, es un adulto. Está medio dormida, medio despierta, oyendo cómo entra esta persona y le toma de la mano. La mano es una mano grande, es una mano de adulto, no es una mano de niño. Pero no la siente fría, ni mucho menos, simplemente siente que es una mano de adulto que se acerca, le toma la mano y la coloca. Y vuelve a dormir. O por lo menos vuelve a acomodarse. Excepto que cuando reacciona, voltea a ver y no hay nadie. La sensación no había sido de miedo. Ya para este momento tiene unos 9 o 10 años, ya no es un bebé, pero la sensación no era de miedo, solo de asombro. Cuando se da cuenta que está sola, la sensación cambia completamente. Cuando se da cuenta que nadie ha entrado a la habitación y que todos están afuera y que ella acaba de sentir como una mano cálida le levantó la suya y la colocó en la cama, comienza a gritar despavorida. Cuando aparecen papá, cuando aparecen los demás, les platica todo esto y como suele ocurrir siempre, está soñando. Todos opinan que está soñando. Suele ocurrir, créame.
El hecho es que los fenómenos siguen adelante. Los murmullos, los olores, ese olor a cigarrillo peculiar, aun cuando nadie está fumando, los sonidos son peculiares porque a veces está el papá hablando con la abuela y ella está escuchando que alguien está hablando por otro lado, pero solamente están ellos. Hay otras cosillas, como por ejemplo aquel día. No pierda de vista que ya no es un bebé, tiene 9 o 10 años. Y después de darle la despedida a la abuelita y al papá, se va a su cama, en su habitación donde tiene todos sus tesoros. Se acurruca en su cama con su cobijita, muy contenta, cuando de pronto despierta. Y está en la cama del papá y de la abuela, a los pies de la cama, allá, tirada en el piso, como si alguien lo hubiera levantado y la haya llevado allá. Ella no se da cuenta, pero cuando despierta y observa esto, grita frenética. El papá viene y por fin decide que se acabó, que aquello no está bien. Y la hace ir a dormir con la abuela. Y siguen pasando cosas, porque la casa era así. Estaba llena de cosas. Un sábado de aquellos, la abuela la manda a dormir la siesta. Y ella no quiere dormir la siesta, lo que quiere es salirse a dar la vuelta. Total, se acuesta ahí un momento y está pensando cómo hacerle para escaparse y poderse ir al patio a jugar, sacar algo para ir a jugar. Cuando de pronto algo le hace incorporarse un poco, se incorpora, mira. ¡Oh! La abuela. La abuela está parada junto al tocador mirándola, vestida con su ropa de domingo, de salir, la ropa de fiesta. La está viendo y de pronto la abuela sonríe. Ella la está viendo, ahí junto al tocador. Está por preguntarle, abuela, ¿qué se ofrece? Cuando lo que estaba viendo desaparece suavemente y se disipa. La niña se levanta corriendo y va hacia la cocina, donde oye los platos que está lavando la abuela. Y la abuela está vestida con su ropa común, su ropa del día, y no está ni remotamente parecida a la que acaba de ver en la habitación. Por supuesto, el grito, el llanto, el sobresalto, la abuela, el papá, todo el mundo dice, estabas soñando. Claro, el hecho es que, conforme pasa el tiempo, la abuela un buen día fallece. Cuando la abuela fallece, la casa se descontrola por completo. Lo que ahí hubiera ocurrido comienza a volverse más descarado. La vida cambia dramáticamente, de hecho les empieza a ir muy mal. Con la partida de la abuela es como si todos los demonios que estaban dentro de esa casa se hubieran liberado y todo comienza a salir mal. El papá se accidenta y queda en una silla de ruedas. La madre afortunadamente regresa para hacerse cargo de todo. El hermano tiene un percance. Aquí y allá deciden vender la casa. Deciden vender la casa de la abuela. Por una sencilla razón, porque nadie podía estar ahí. Un día el hermano de Emilce decide ir a echar un vistazo con sus amigos. Ya saben, era un chavalón, adolescente, con algunos amigos por ahí, y van a ir a echar allá la fiesta, el cotorreo, el juego, la plática. Cuando está allá, sin embargo, aquello tiene un cambio total en los planes, porque al estar en la sala, de pronto, el muchacho, al girar la vista, observa cómo viene pasando una mujer vestida de novia, ligera, casi transparente, no hace ni el más mínimo ruido, tiene un ramo en la mano y continúa avanzando hasta que desaparece en la puerta. Por supuesto, el muchacho salió corriendo, escapó de ahí, ya estaban viviendo en otra casa. Horrorizado por lo que acababa de ver. Sorpresa. Cuando todo esto ocurre, comienzan a entender 2 o 3 cositas. Primera, cada vez que alguien salía corriendo para meter a Emilce con todos sus juguetes a la casa, sin previo aviso y sin que hubiera nubes en el cielo, ni fuera a llover y ni siquiera era tan tarde, era porque la novia estaba junto de ella. Casi toda la familia la había visto. Solo que, por lo regular, aquel espectro, aquel fantasma de la novia salía de la pared, de la nada. De pronto aparecía y comenzaba a caminar por el pasillo que iba hacia el árbol y el patio por donde jugaba Emilce. Quienes se daban cuenta veían cómo la novia, parada, silenciosa, sin hacer el más mínimo ruido, sin mover nada a su alrededor salvo su pausado caminar, se detenía para ver a Emilce jugando cuando era chiquita.
Por eso salían corriendo, la atrapaban y la regresaban, porque les daba miedo. Ella nunca la vio. Ella oía, ella olía las cosas raras que había dentro de la casa y además también llegó a ver a la abuela ahí en esa aparición rara. Y es que la casa tenía una historia que pocos conocían. Cuando el abuelo Roque decidió construirla, allá muchos años atrás, de recién casado, tenía que rellenar. Después de haber hecho los cimientos había que rellenar y luego poner el piso. Pero el relleno era caro, así es que consiguió que uno de los albañiles, que era una persona honorable, le consiguiera un material para rellenar que era muy barato. Cuando llegó el material y comenzaron a rellenar, el abuelo Roque llegó a la casa y se dio cuenta que el material incluía fragmentos de lápidas. Cuando llama al albañil y le dice, oye, ¿y esto qué es? Aquel hombre le dice que no se preocupe, que son lápidas rotas, lápidas en el taller donde las estaban fabricando, se rompían y ya no servían y que nunca habían sido usadas. El hecho es que muy probablemente le haya mentido y aquellos sí eran lápidas retiradas de algún camposanto que estando allí generaron todo aquel problema. ¿Quién era la novia? ¿Cómo saberlo? ¿Quiénes eran los hombres y mujeres que hablaban? ¿Cómo saberlo? ¿Quién fumaba dentro de la casa? ¿Cómo saberlo? Tras todo aquello, salieron de ahí. La casa se vendió y fue modificada, se ha vuelto a arreglar. Emilce no lo ha vuelto a ver. No sabe si las personas que habitan el lugar sean las mismas, si hayan vivido lo mismo que su familia vivió. Un lugar marcado. El hecho de que en un sitio haya restos no necesariamente significa que esté infestada. Pero lo que es un hecho es que la abuela tenía aquello bajo control y cuando la abuela fallece, aquello se descontrola. Quizá había una historia oculta, algo que no podemos saber a partir del relato, pero que no deja de resultarnos interesante. ¿O usted qué cree? De Argentina déjeme que le lleve a Panamá. Un lugar muy bonito. Una cinturita de América, cerca del canal. Estamos en Río Hato y es reciente, es 2017. Ana es una joven que ha estudiado turismo, ha estudiado para ser chef y está haciendo sus prácticas profesionales en un hotel de cadena, un hotel de gran prestigio, un lugar además que tiene un desarrollo turístico con albercas muy grandes, que tiene la costa y que tiene mucha historia. Como contexto, déjeme recordarle que en 1989, cerca de fin de año, cerca de la Navidad, tropas norteamericanas, tropas de Estados Unidos de Norteamérica invadieron Panamá. Un poco de tiempo atrás, Panamá le había declarado la guerra a Estados Unidos, Manuel Antonio Noriega, el hombre loco aquel, y el hecho es que Estados Unidos ordena una invasión militar de proporciones tremendas, ataca el lugar, mata a un montón de personas en una operación rápida, bombardeos, cañoneos, asalto por tierra. Muchos civiles pierden la vida. Se dijo originalmente que solo había habido un ataque en la zona de la ciudad de Panamá y del otro lado, en la zona de la costa pacífica, también que había habido ahí un ataque. Pero la realidad es que hubo varios ataques focalizados en puntos de control, en puntos donde había, por ejemplo, aviones de combate, cosas similares. Pero eso fue en 1989. Para 2017, cuando Ana, que es una chica joven, llega a este lugar para sus prácticas, la vida es buena. El hotel ofrece muchas cosas. Una de ellas es hospedaje. Hospedaje a sus empleados. Los empleados foráneos tienen una habitación segura, un lugar donde quedarse, tienen comidas, tienen muchas ventajas, con tal de que desarrollen su tarea. A ella le toca en un segundo piso. Y su compañera de habitación es la secretaria del gerente, así es que es algo muy bueno. Sin embargo, el lugar como tal, a pesar de ser un sitio espectacular en cuanto a la calidad del servicio, las habitaciones, lo bonito del lugar, tiene algunos problemas, como por ejemplo la falta de educación. El hecho es que en este hotel los empleados que duermen ahí son todos foráneos, canadienses, italianos, ella es de Costa Rica. Y sin embargo, la gente de arriba de ella es muy molesta, muy poco cortés, porque a eso de las 3 de la mañana suele tirar canicas en el suelo. A ella le da pena, sabe quién duerme arriba, la conoce, pero le da pena decirle, oye, por favor no hagas esos ruidos.
Le da pena porque imagina que aquella mujer tiene algo, un recuerdito de la infancia, algo, abre un saquito y tira. Es algo muy raro. El asunto está en que conforme pasan las semanas, también se va haciendo amistosa con los demás. Es una chica que tiene una facilidad enorme para relacionarse, por eso estudió turismo. Y muy rápido con la gente de conserjería, con la gente de habitaciones, con los botones, con los guardias, establece una buena relación. Hay amistad. Y es cuando entonces comienzan las historias de miedo. Y son de miedo. Uno de los guardias le platica que hay una garita, la garita 1, de la parte de arriba, en donde nadie quiere estar. A ella le llama la atención esto y pregunta: ¿y por qué nadie quiere estar? Porque ahí se oye cómo llegan soldados. Ah, soldados. Sí. ¿Y a dónde van los soldados? ¿De qué guarnición? ¿Hay una guarnición de soldados? No, nunca llegan. Aquel guardia le platica que casi todos los guardias durante la noche, en la madrugada, cuando han estado en la garita 1, han escuchado cómo marchan estos hombres. Pero no pasa nadie. No hay nadie, no hay ningún soldado y sin embargo el sonido es muy claro, se oyen las voces de mando, se oye cómo se mueve aquella gente y se dirige hacia el propio hotel. Más de uno alarmado ha salido corriendo a ver de qué se trata, pero no hay nada. Por eso nadie quiere estar allá. Luego, otro de los botones en otro momento le ha platicado con toda sinceridad y claridad que hay una zona del hotel a donde no quieren ir. Y precisamente coincide con la zona en la que está la garita 1. Porque al llegar allá, les pasan cosas, ven gente que no está. Y a veces en el carrito donde llevan a los turistas, mientras van avanzando con el carrito, de pronto ellos llevan una pareja de turistas americanos, por decir algo, norteamericanos, y llevan ahí las maletas y todo, y cuando miran por el retrovisor atrás hay alguien más que no se ha subido en ninguna parte. Pero además, cuando están esperando ahí al cliente, porque ya llevaron las maletas y están esperándolo, hay una sensación muy fea y a veces los jalan, a veces los empujan, a veces cosas muy raras. Sobre todo cuando llegan los turistas de noche. Ella piensa que a veces es un poco exagerado. El hecho de que también una de las encargadas del mantenimiento de habitación, una de las camareras, le platique lo mismo y en otra ocasión, porque además no todos juntos le han platicado esto, sino que cada uno, a ella le resulta tan raro, bueno. Pero quizá aquel día en el que está platicando con los amigos es cuando peor la percibe. Porque al terminar la jornada, cuando ya han cenado y demás y van a sus habitaciones, a veces se salen al balconcito que comparten varias habitaciones y están platicando ahí. Cuando están platicando de pronto, uno de los compañeros de trabajo comenta que, que habrá que hablar con los de arriba de su nivel porque todo el tiempo tiran canicas. Y la chica que está ahí resulta ser la vecina del piso de arriba y dice: no, por supuesto que no, yo jamás he tirado una canica. Y no tengo nada de eso. Allá le llaman bolinchas. Y ella asegura que jamás ha tenido una bolincha, que ella nunca ha tirado nada. Pero el tipo de enfrente, de la otra ala del mismo edificio de alojamiento, dice que él también escucha esto. Y todos empiezan a dar cuenta de algo raro. Pero el momento en el que ella se lleva el susto de su vida ocurriría unos días después. Era su día libre. En los días libres, normalmente ella se queda un rato más en la cama. Todos los días hay que levantarse muy temprano, Ese día le toca descansar, así es que se va a quedar en la cama un buen rato más. Su cama es una cama grande, es una matrimonial con base de madera. Desafortunadamente, su compañera de habitación, la secretaria del jefe, tiene que ir a trabajar ese día, no le toca descanso a ella. Se levanta, hace ruido, prende, apaga, jala, cierra. Total, sale. Ana se levanta. Ha despertado, va, toma un vaso con agua, regresa, cierra las persianas para que esté en total oscuridad, prende el aire acondicionado un poquito frío porque aquello es muy caliente y se mete a la cama. Se acurruca un poquito y está en ese momento en el que está ya muy próxima a disfrutar de un sueño cuando oye una voz muy fuerte de un varón que le grita: aquí. Es un grito, es una orden, es algo, no entiende qué fue lo que le dijeron. Cuando reacciona, abre los ojos muy grande y su cama, que estaba en una posición fija, había dejado el móvil a un lado, sale volada para otro lado. La avientan con una fuerza que choca contra la pared y ella termina cayendo de la cama. El teléfono, el móvil, el celular ha caído por allá, como si alguien muy fuerte hubiera empujado la cama. Ella se lleva el susto de su vida. No sabe si llorar, no sabe si rezar. Lo único que hace es ponerse rápido algo de ropa y salir de la habitación. Y se queda fuera todo el día.
Ahí hay una playa preciosa, restaurante, comer, todo esto. Cuando termina, regresa ahí, justo cuando viene llegando su compañera de habitación. Y sí, le platica lo que le ocurrió. Y la compañera de habitación le dice, no, no te espantes, a veces pasa, suele ocurrir, a mí también me ha pasado, pero no te vayas a ir, no te espantes. Conforme pasan los meses, porque tendría que estar ahí 9 meses, se entera de muchas cosas. Como por ejemplo, cuando un huésped se quejaba de extraños ruidos en su habitación o de alguna cosa rara como que le encendían la televisión, le abrían la regadera o le azotaban la puerta. La gente de recepción tenía instrucciones precisas de que de inmediato se le cambiara de habitación. Cuando un huésped era altanero, grosero o les había faltado al respeto, sabían a qué habitación mandarlo, por supuesto, para que experimentara la descortesía de aquellos que habían quedado ahí. Pero ella tiene 2 teorías. Una, lo que ocurrió. La zona, según se contaba, había sido afectada durante la invasión del 89 y había habido muchos muertos civiles, militares, que estaban en una pequeña guarnición por ahí cerca. Militares marchando. La voz de mando que había escuchado tenía todo el aspecto de estás en la cama y son las 8, era una orden. Pero también había otra cosa. Ana nos confiesa que en los hoteles suele haber muchas personas muertas. Sí. A ella, en su experiencia, le ha tocado por lo menos cada semana una persona, de muy diversas causas, desde personas que murieron ahogadas por haberse adentrado en el mar, personas que sufrieron enfermedades, que se intoxicaron, que bebieron demasiado o usaron drogas. El hecho es que era relativamente frecuente. Quizá más de uno de aquellos turistas que han muerto se han quedado ahí. ¿Qué le parece? Una historia de Panamá. Ahora, déjeme que vayamos con otro relato. De Panamá, viajemos a Bogotá, Colombia. Alba es una mujer que tiene 2 hijos, una hija y un hijo. Pero hace algunos años, ella vive en casa con mamá, su mamá. Es una casa antigua, es la casa de los abuelos, es decir, de los padres de Alba. Y quizá la casa ya era desde antes una casa, así que es una casa que tiene mucho tiempo. Alba tiene un hijo, varón y una chiquilla. El hijo siempre ha sido peculiar en cuanto a una sensibilidad inusual. Siempre ha tenido esta situación de ver cosas, sentir cosas, oír cosas que los demás no ven. La chiquilla no tanto. Alba recuerda con un escalofrío en la espalda algo que vivió en esa casa. Estaba con su madre. Aquella tarde, el chiquillo, su niño, ya se había ido a acostar. Están en la habitación con la mamá, platicando un poco, y la nena está ahí acostadita a un lado y está dormidita. Alba de pronto comienza a sentir una sensación rara. Una sensación como de un escalofrío. Sí, un escalofrío. Un escalofrío que le hace sentir cómo se erizan todos los vellos de los brazos, de la espalda, de la nuca. Su esposo no está en casa, está trabajando esa noche. Ella de pronto siente todo esto como si una ráfaga de aire muy frío saliendo de la salita hubiera entrado a la habitación. Ella se incorpora de inmediato. Se da cuenta que su mamá, que estaba ahí platicando con ella en la cama, también lo ha percibido, que también se ha levantado. Ambas dan la vuelta para ir a echar un ojo al niño que estaba allá en su habitación. Pero al llegar a la puerta, justo en la puerta, se dan cuenta que hay alguien más. Hay una mujer. Hay una mujer vestida de blanco con la cabellera rubia, como si estuviera flotando. Está saliendo de la habitación del niño. La ven, ambas mujeres, madre e hija, abuela y madre, la ven al mismo tiempo, cómo está saliendo de la habitación la mujer, como si fuera flotando, es algo ligero. Entonces avanza y comienza a bajar las escaleras. Las dos la están viendo en ese momento, dentro de la casa, en el silencio de la noche. ¿Cómo sale esto? Y sigue avanzando, y sigue avanzando, y sigue avanzando. Y de pronto, frente a ella, desaparece. Inmediatamente corren. Ella
Baja la escalera para ver qué ocurrió, dónde está esa mujer. La abuela corre a la habitación del niño. Ella solo alcanza a ver cómo se difumina, cómo se desbarata, cómo desaparece. De inmediato regresa hacia la habitación que está helada. A pesar de que era un día tranquilo y cálido, la habitación del niño está helada. Y él, el pequeño, está con las mejillas enrojecidas, prendidas. Es un niño de piel blanca, pero las mejillas son absolutamente rojas. Es algo muy raro. Después de un rato se tranquilizan, van a revisar a la niña, que está tranquila también durmiendo. No saben qué fue, nunca supieron qué fue. Era algo inusual, era algo raro. En otros momentos hubo varias situaciones ahí, por lo que decidieron proteger la casa. Para proteger la casa lo que hicieron fue poner bolsitas con semillas de mostaza. Nos explica que esta es una técnica que su madre ha usado, colocar bolsitas con semillas de mostaza en diferentes partes de la casa, ungir cada ventana con aceite exorcizado, con agua bendita, y que sólo así han podido estar a gusto. La mujer parecía estar vestida con alguna especie de vestido antiguo, quizá de algún tipo de color marfil o blanco, difícil saberlo, ceñido un poco abajo del busto y suelto. Se veía extraña, distante, parecía flotar. Un detalle del que se percató Alba es que el perro, al que llaman Jacobo, comenzó a ladrar y siguió ladrando durante un buen rato y estuvo inquieto durante mucho tiempo. En la casa también tienen gatos que también reaccionaron de forma rara. ¿Qué era? Por la condición de la casa y el hecho de que había habido algunos otros fenómenos, se podría pensar en una presencia, alguien que vivió ahí, alguien que murió ahí. Pero también podría ser algo que atrajo a esta presencia. No olvide que el pequeño, que en ese momento era chiquillo, solía percibir más allá de lo evidente. Las personas que pueden ver pueden ser vistas. Eso es lo terrible de esto. Aquel que puede verles, a aquellos que ya desencarnaron, aquellos que no deberían de estar aquí, también puede ser visto. Y si aquello que vieron era un alma errante, alguien que no encontraba su lugar, un espíritu desencarnado que no encontraba su lugar, probablemente se habrá sentido atraído por ese niño que ahí dormía. Y ahora déjeme que lo lleve a Puerto Rico. Wilfredo vivía en Puerto Rico. Y desde niño vivía con sus padres, sus hermanos, hermanas, etc. El hecho es que siempre tuvo la sensación de que alguien lo veía. Él era el mayorcito. Y cuando se sentaba a ver la televisión, a ver sus caricaturas, le encantaba ver El Chavo del Ocho y los programas mexicanos. Pero mientras estaba viendo el televisor, siempre tenía esta sensación de que había alguien viéndolo. Volteaba, giraba la cabeza y no había nadie. Pero siempre estaba esta sensación y luego le ocurrían cosas muy raras. A veces estaba jugando con sus cochecitos encima de la cama y si alguno se caía para siempre. Porque aunque lo buscara, moviera la cama, pidiera ayuda, no lo encontraban. A veces volvían a aparecer, pero muchos días después y en un lugar totalmente diferente. Él tenía, obviamente, muy claro cuáles eran sus juguetes y de pronto sí se caía, pero había otros que nunca volvían a aparecer y otras cosas raras que pasaban. Por ejemplo, algunas veces amanecía en trusa. A pesar de que se había acostado a dormir usando el pantalón de pijamas, la parte de arriba de la pijama, y amanecía sin el pantalón. Cuando su madre le preguntaba qué pasó, él no sabía qué había pasado, pero lo peor de todo es que nunca aparecía la pijama. La parte de abajo simplemente desapareció. Y no es que hubiera mojado la cama. Usted pensará, mojó la cama y de vergüenza escondió aquello. No, no aparecía, punto, era un niño. Hubiera dicho, mojé la cama y punto, pero no aparecía. Y luego comenzaron a pasar cosas un poco más feas, como aquella madrugada que despertó. En la habitación dormía también su hermanita pequeña y otro hermano. Y con la luz que se filtra por un farolito que había afuera, la ventana permite ver un poco la habitación y alcanza a observar a alguien que está a los pies de la cama, un poco más allá. Es como un hombre que está en cuclillas, como agachado. En su mente infantil le parece que es un indio por el corte de pelo, pero en realidad es un hombre, está ahí agachado. Él comienza a gritar.
Se espanta y comienza a gritar. Viene papá, viene mamá y por supuesto lo primero que dicen es tranquilo que fue un sueño. Esto de los sueños es repetitivo. Tranquilo que fue un sueño. Estaba soñando. No te espantes, estaba soñando. Bueno, a él le queda el amén en la boca. Pero no es lo único. Otro día, él está durmiendo. Cerca de él está la camita de la hermanita, la cunita donde duerme chiquitina. Y por alguna razón él despierta. Nuevamente es de noche, es de madrugada. Solo Dios sabe qué hora sería. Cuando se incorpora un poco, distingue que hay una mujer junto a la cuna. No puede verle la cara, solamente ve que es una mujer de cabello largo, con un camisón o algo, que está como agarrada de la orilla de la cuna de la hermanita, viéndola, como agachada, viéndola. Él lo primero que piensa es mi mamá. Así es que le pregunta, de hecho, le habla y le dice, mami, ¿eres tú? ¿Qué pasa? Pero en ese momento aquella silueta, aquella mujer, aquello que estaba ahí, se da la vuelta y se da cuenta que no es algo humano, que no es algo natural. La mujer no contesta, no hace gran cosa, lo único que hace es como girarse. Cuando de pronto él se da cuenta de esta situación, comienza a gritar. Vienen papá y mamá. De nueva cuenta es tranquilo, que no pasa nada, estabas dormido, soñaste, La situación sigue adelante. Cerca de ahí, en el edificio 5, ellos viven en el 4. Vive su abuela y su abuelo. Él ama a la abuela, la adora, es lo máximo. Es una mujer muy creyente. Ella fue la que le regaló una Biblia que siempre tiene sobre una mesita junto a la cama. A veces la lee. El hecho es que siempre la tiene abierta, pero cuando regresa está cerrada y cuando pregunta si alguien la tocó, alguien la cerró, nadie le hizo nada. El hecho es que un buen día desaparece la Biblia y nadie la vio, nadie sabe dónde está, al igual que los carritos, al igual que la pijama, al igual que esto desapareció por completo. La abuela le dice que la solución a todo es oración. La abuela es una mujer cristiana muy creyente que hace oración muchas veces. Y así lo hace. Ella le dice que cuando sienta mucho miedo, reprenda a la presencia en el nombre de Jesús, que le ordene que se vaya en el nombre de Jesús. La abuela es una mujer creyente. Y entonces ocurre aquella madrugada. De nueva cuenta y como siempre, él no sabe por qué despierta, no sabe qué hora es, no sabe qué está sucediendo, pero cuando se incorpora un poco en la cama, a un lado de él hay un hombre parado. Es un hombre de piel oscura. Por lo que piensa que es su padre es un hombre de piel oscura. Inmediatamente pregunta, papi, ¿qué está ocurriendo? Aquella figura se da la vuelta, como acercando la mano, y se da cuenta que no es su padre, y comienza a gritar. De nueva cuenta, usted sabe, llegan los padres, preguntan qué ocurre. Estaba soñando, hijo. Aquello ya parecía de broma. El niño despierta, grita horrorizado y estaba soñando. Pero todavía siguen cosas. En otra ocasión, Wilfredo se queda viendo un poquito más tarde la tele. Los papás se han ido a acostar y no se dan cuenta que se ha quedado viéndola. Cuando termina la película ya le dio miedo. Así es que en lugar de ir a su habitación, se va a la habitación de sus padres y se acurruca por ahí a los pies de la camita de la hermana. La hermanita ya la habían pasado para allá porque seguía creciendo la familia y ahora estaban acá y allá. El hecho es que se acurruca a los pies de la camita de la hermana. Estando allí, y antes de que caiga dormido, comienza a ver cómo, por la puerta, aparece una mujer. Sí, está entrando, hay una mujer que está entrando. Entra como rara, como con la cabeza agachada, como si no quisiera que la vieran. Entra como a momentos arrastrándose. Él la está viendo. Desde donde está acostadito, está viendo cómo esta mujer entra en medio de la oscuridad, nuevamente apenas iluminada por la luz que se filtra de las luces exteriores. Él intenta despertar a su padre, moviéndolo, haciendo algo, intenta despertar a su madre, pero parecen como muertos, ninguno de ellos reacciona. Se intenta incorporar, como para tocarlos, agitarlos, y se da cuenta que en ese momento la mujer comienza a retroceder, se incorpora a la mujer, sale por la puerta y se va. Es el momento en el que él grita frenéticamente. El papá se levanta, se enoja hasta el punto en el que lo saca de la habitación a regaños y lo manda a su cuarto. De ahí seguirían otras cosas. Por ejemplo, en casa de la abuela, un buen día, en el departamento de los abuelos, él va caminando.
De una habitación a otra ha estado platicando con su abuela en la cocina y va hacia la habitación. Va caminando cuando algo pasa junto de él a toda velocidad, sin que pueda distinguir qué es, pasa y lo empuja o algo. Él siente como si algo lo hubiera golpeado y se va. Regresa corriendo a donde está la abuela, que se le queda viendo y le dice: sí, ya sé, ya lo tuve que reprender, ya en el nombre de Jesús lo acabo de hacer que se vaya. La abuela lo había estado viendo. Mientras hablaba con Wilfredo, la abuela estaba viendo esta cosa que se movía por ahí, que iba y venía, hasta que se da la vuelta a Wilfredo. Es cuando ella le dice: en el nombre de Jesús, y aquella cosa sale corriendo y pasa por un costado de Wilfredo, que por poco lo desmaya del susto. El lugar era peculiar por muchos aspectos, aunque los edificios eran nuevos. Los abuelos fueron de los primeros ocupantes, se había construido en terrenos nuevos. No había una razón para que hubiera todo esto. ¿Qué había ahí? Buena pregunta. De nueva cuenta, y al igual que en el otro relato que le platicaba, quizá no es lo que hubiera ahí, sino la persona, es decir, Wilfredo o su abuela, quienes atraían esto, quienes llamaban de alguna forma a estas presencias. ¿Qué hacían ahí? Quizá solo de paso, quizá almas perdidas que deambulan en la noche. Después de algún tiempo, Wilfredo se va a vivir con los abuelos. Y a él le tocaría vivir ahí una experiencia muy rara, porque una madrugada él está durmiendo y está oyendo a su abuelo y a su tío hablar. Están platicando. No le extraña. No le extraña porque pues es lógico, aunque es muy entrada la noche, el tío se ha ido a echar un regaderazo, está en el baño y está oyéndolo como habla. De pronto oye cómo se abre la puerta de la habitación de los abuelos y oye que están hablando el abuelo y la abuela. El problema es que al mismo tiempo que están hablando el abuelo y la abuela, él ha estado oyendo que el tío y el abuelo están hablando en otra parte y el abuelo está afuera. Sí, la voz del abuelo se oye en la azotehuela, es decir, en el área de lavado que está fuera del departamento, y empiezan los nervios cuando el abuelo toca la puerta del baño y le dice: hijo, ¿con quién estás hablando? Y el muchacho abre la puerta espantadísimo y le dice: ¿cómo? ¿Cómo que con quién estoy hablando? Pues contigo. No, yo no. ¿Con quién estás hablando? Pues tú me estás hablando, por la ventanita desde la azotehuela estoy platicando contigo. Y en ese momento se dan cuenta que el abuelo estaba durmiendo en la recámara con la abuela, mientras que el hijo estaba en el baño platicando con algo que parecía ser el abuelo. Por supuesto, el muchacho se espantó muchísimo. Los fenómenos seguirían ocurriendo en este lugar, poco a poco. A veces eran cosas raras, a veces eran como augurios de lo que estaría por ocurrir, a veces eran sueños. Es una historia brava. Con el paso del tiempo, Wilfredo mudó su residencia y ahora vive en la ciudad de Nueva York, desde donde nos ha escrito para relatarnos las experiencias que vivió allá, en su natal Puerto Rico. Y ahora, si me lo permite, me gustaría compartirle este relato. El señor Manolo es un amigo del canal, es un seguidor, es una persona que nos ha enviado un audio. Nos envió el audio con la idea de que su servidor, José Ramón, lo narrara. Sin embargo, al escuchar el audio es tan bueno, tan claro, tan preciso, lo ha narrado tan bien, con un gusto al hablar, que hemos preferido presentarle a usted el audio en la propia voz del protagonista. Vamos para allá. Bueno, son dos historias que le quiero narrar, que yo tuve cuando era muy niño. Mi familia llegó a México en 1903, procedente de Zacatecas, y ellos se instalaron en lo que en aquel entonces se llamaba la Colonia Americana, ahora es la Colonia Juárez, en la calle de General Prim. Precisamente ahí pues les agarró la famosa decena trágica y tuvieron que irse de la casa donde habitaban y se fueron a otra colonia lejana porque ahí pues estaba las balaceras y todos esos ataques que destruyeron el reloj chino. Cuando yo era pequeño vivía ahí en esa casa, era una casa porfiriana de 2 pisos, cuartos muy amplios, pero pues era un poquito lúgubre, triste el ambiente y la casa en sí. Vivía yo con 2 tías abuelas. Una de ellas pues era la que administraba la casa y la otra trabajaba para una familia rica
y ella era la institutriz de los niños. Así es que ella salía temprano y se iba a trabajar y regresaba hasta en la noche. Un día, la tía con la que yo vivía hizo una especie de revisión de su ropero. En aquel tiempo no había closets. Entonces, de cuando en cuando mi tía sacaba todas las cosas del ropero, cosas muy interesantes, porque pues eran recuerdos, eran cosas antiguas, con el fin de ver si podía deshacerse de algo, tirar a la basura o regalar algunas cosas, pero casi siempre volvía otra vez a guardar las cosas tal como estaban, porque a todo le hallaba utilidad. Todo decía, no, esto un día me va a servir. Encontró entre las cosas del ropero un pedazo de cirio y luego encontró una hojita, una especie de folletito que era una novena que acostumbra la gente católica romana, acostumbra a hacer estas novenas que son una serie de 9 días en que se rezan ciertas cosas por alguna devoción en especial. Este devocionario o esta hojita era un rezo al ánima más sola. Según las creencias de esa iglesia, la gente al morir va a dar al purgatorio y mediante los rezos y las misas que se mandan a hacer por sus familiares, pues algún día logran salir de ahí. Pero hay algunas personas que mueren sin familiares, sin amistades, sin nadie que se acuerde de ellos y están ahí abandonadas en el purgatorio, están solitarios, no hay nadie que rece por ellos ni nadie que se acuerde. Y a eso se dedica esta novena del ánima más sola, a esas almas que no tienen quien rece por ellas. Entonces mi tía discurrió encender este cirio, este cabo de cirio, que era uno de lo que quedaba nada más de los 4 cirios que se ponen en los velorios de su mamá. La habían velado en la casa y habían usado los cirios y solamente había sobrado este cabito. Y ya terminando la devoción la apagó. Y me dijo, voy a ir al mercado, ahí te quedas. Yo tendría, pues qué sé yo, entre 5 y 6 años, era muy pequeño todavía. Se iba a hacer la compra, era la época en que pues los refrigeradores todavía no se popularizaban mucho y había que ir al mandado todos los días. Entonces mi tía salía con su canasta y se iba a comprar el mandado. El primer día que esto sucedió, había terminado el rezo, apagado la vela y se fue. No bien se había ido, habría pasado, qué sé yo, 10, 15 minutos. Yo estaba en el piso superior, en la última de las recámaras, cuando escuché un estruendo en el zaguán, en la puerta de entrada, como que un tropel de gente llegaba y derribaba la puerta y empezaban a gritar, a hacer escándalo y empezaban a abrir todas las puertas, a tirar las puertas, a romper los vidrios de las ventanas y llegaron a la sala y pues ahí había algunas vitrinas con adornos y bibelots, cosas así y todo fue destruido, ¿no? Yo más oía cómo saltaban en añicos todas las piececitas, aquellas figuritas y las cosas que había allí. Y luego pasaron al comedor, un comedor bastante amplio, donde había una vitrina inmensa donde se guardaba toda la cristalería y otras cómodas donde se guardaba la cuchillería, la mantelería, todo lo del comedor. Y yo oía cómo rompían, ¿verdad?, la vitrina, oía cómo se estrellaban los vidrios, las copas, los vasos, la vajilla se estrellaba en el suelo. Era un estruendo horrible, horrendo, ¿no? Entonces pues yo estaba temblando ahí escuchando esto tan terrible. Y de ahí se seguían a la cocina y lo mismo. Todavía se usaban mucho las ollas, cazuelas y todo de barro. Entonces oía cómo azotaban contra el suelo de mosaico, azotaban todas estas cazuelas, se hacían 1000 pedazos y tiraban algunas gavetas que había ahí. En fin, era una actitud vandálica de aquellas gentes. Y luego pues regresaban al zaguán donde estaba la escalera, una escalera de madera muy hermosa, y subían y llegaban a la biblioteca y
tiraban todos los anaqueles, los libreros se estrellaban contra el suelo. Bueno, era una cosa espantosa aquello. Y poco a poco iban avanzando. Entonces yo, con mi poca edad, pues pensaba que si entraban al cuarto donde yo estaba y me veían, pues me iban a matar o me iban a hacer daño. Entonces lo que yo hacía era meterme debajo de la cama. Y ahí, temblando como una hoja, esperaba el momento horrible en que ellos lograran entrar a esa recámara. Pero de pronto cesaba todo ese ruido. Yo no salía de la cama hasta que oía la llave de la puerta del zaguán y oía que entraba mi tía. Yo esperaba que ella pues diera un grito o que hiciera alguna exclamación al ver todos los destrozos, ¿verdad? Empezando desde la puerta del zaguán, que yo no explicaba cómo mi tía la había abierto si yo oía que la habían derribado. Poco a poco pues me fui saliendo debajo de la cama, fui caminando, vi que mi tía pues pasó por varios de los cuartos de la planta baja hasta llegar a la cocina, pero yo no escuché ninguna exclamación ni ella dijo nada. Entonces pues yo bajé pues con mucho temor y me dirigí hacia la cocina, pasando por la sala y el comedor, y me di cuenta de que todo estaba intacto. Tanto las vitrinas, las copas de cristal, todo estaba intacto, como si nada hubiera sucedido. Y ya llegaba a la cocina y pues mi tía no se daba cuenta del estado en que yo estaba, ¿no? Pues estaba en un estado nervioso tremendo. Pero como yo siempre he sido una persona muy callada, que es muy difícil que yo me queje o manifieste algún dolor o alguna cosa, y así pasaron varios días en que mi tía hacía la novena, prendía la vela, hacía sus devociones, la apagaba y se iba al mandado y otra vez sucedía lo mismo. Pasados 3 o 4 días, la otra tía dijo, hoy no voy a ir porque los señores van a salir de la ciudad y se van a llevar a los niños. Entonces me dieron el día libre. Yo sentí que se me abría la gloria porque pues mi tía se iba a quedar conmigo. Llegó la hora y mi tía le dijo, oye, ¿qué es eso? No, dice, es un cirio que me encontré del velorio de mi madre y esta devoción, este novenario del ánima más sola. Y mi otra tía, que era muy descreída, muy así, ay, tú con tus mocherías. En fin, mi tía hizo lo de siempre y le dijo, bueno, hermana, te quedas con el niño, yo voy al mercado. Y en efecto, mi tía salió. Y lo mismo, al cuarto de hora, empezó a ver todo aquello. Pero yo estaba en esa misma recámara hasta el fondo con mi tía. Y ella oyó, escuchó y me dijo, ay, a ver, ¿qué sucede? ¿Qué está sucediendo? Y pues se asustó al oír todo aquel estruendo, aquel ruido, las pisadas, los gritos, las risotadas, todo aquello. Y cómo se supone que con algún fierro, la culata de un rifle, no sé qué, echaban para abajo las cómodas y las vitrinas y todos se hacían añicos y bueno. Entonces mi tía me dijo, no tengas miedo, vente. Y entonces ella me cubrió, ¿verdad? Me sentó en sus rodillas y dijo, no veas nada, aquí nos quedamos quietecitos, no va a pasar nada, no pasa nada. Y en efecto, no pasó nada. Ya pues, estaban estas gentes o lo que haya sido en el cuarto que estaba adelante de nuestra recámara, se disipó todo. Y cuando regresó mi tía, pues la que se quedó conmigo, pues la reprendió muy duramente y le dijo, oye, ¿qué no te das cuenta de cómo está este niño? ¿Que no te has dado cuenta de que pues cuando tú te vas y regresas, este niño está pálido, está bueno en una situación muy... Pues no me había dado cuenta ya. Entonces mi tía le contó todo lo que había oído. Nunca vimos nada, pero sí escuchamos. Y entonces mi tía, enojada, le dijo, a ver, dame esa novena y esa vela, y los echó a la basura. Y dijo, ya, no andes buscando más novenas, ni más cirios, ni nada, ¿no? Si quieres hacer tus rezos, pues hazlos, pero
no con estas cosas. Y santo remedio. Desde ese momento en adelante ya nunca más se volvió a repetir este sonido. Cabe decir que en esa casa sucedieron muchas cosas durante lo que se llamó la Decena Trágica. Los soldados tomaron todas esas casas de esas calles y pues allí hicieron horror y media, ¿verdad? Había rumores de que habían matado gente, habían torturado gente, la habían matado. En fin, cuando mis tías regresaron a esa casa, tuvieron que mandarla remodelar de todo a todo, desde los pisos, las paredes manchadas de sangre, en fin, todo. Y pues pienso yo o pensamos que algo de esto tuvo que ver con este fenómeno que sucedía. ¿Qué le ha parecido a usted? ¿Verdad que está muy bien contada la historia? No sabemos si es un poltergeist, si fuera una mimofonía, una imitación de algo, si era un fenómeno en el recuerdo de la tía, ¿cómo saberlo? Pero era impresionante. Y ahora, desde allá, vámonos hasta Barcelona, en la comunidad autónoma de Cataluña, España, en un lugar que se conoce como l'Hospitalet de Llobregat. Aitor es un niño sensacional, chiquillo, niñito catalán, muy simpático, vive con su mamá y su papá. A eso de los 9 años, se mudan a vivir a un departamento. A él le parece que la vida familiar es buena, es normal. Un niño siempre ve a sus papás y no se imagina lo que hay detrás o cómo está. El hecho es que él piensa que es una buena familia, una familia normal. Hasta que llegan a ese departamento. Estando allí, las cosas se ponen muy raras. El departamento en sí mismo es raro. Esta imagen, ahora mismo le estoy compartiendo un diagrama de cómo era aquel departamento. El propio Aitor nos ha hecho el enorme favor de compartirlo con nosotros. El departamento en sí era un tanto oscuro. Esa última habitación al fondo era particularmente extraña. Al estar ahí, las cosas comienzan a ser inusuales. Hay esta sensación de que todo el tiempo hay alguien más contigo. Cada mañana, Aitor despierta con la clara sensación de que hay alguien más en su habitación, como si ya hubiera entrado mamá, papá, pero no hay nadie. Y generalmente es a la misma hora, 6 de la mañana. Los ruidos también se van sucediendo, pero quizá la parte más fea son las pesadillas. Aitor cada noche tiene pesadillas. Algunas son muy feas, sangrientas, por demás violentas, por demás feas. En una de ellas, él, siendo un niño, se ve a sí mismo en un estacionamiento y hay muchas cosas ardiendo. De pronto, él mismo aparece frente a él como si fuera un doble y le dispara. Y empieza a arder. Es un sueño horrible. Amanece muy descompuesto del estómago y con un profundo dolor en el abdomen. Los sueños, además, van dando paso a otros fenómenos. Por ejemplo, la parálisis del sueño. Frecuentemente quedaba estático sobre de su cama, hasta el punto en el que aprendió a controlarlo, aprendió a sobrellevarlo. Volvía a dormirse. Incluso, dentro de la propia parálisis, lo que hacía era provocarse el sueño. El departamento también tenía este fenómeno de sombras. De pronto, a mitad de la tarde, mientras que afuera hacía un sol precioso, en el interior del departamento la propia oscuridad reinaba y se podía ver cómo alguien pasaba. Nada físico, no había de dónde viniera la sombra. O a través de las esquinas. Al dar la vuelta, cuando caminabas de una esquina a otra, veías como alguien pasaba atrás de ti. En cierta ocasión, él siente que alguien lo está ahorcando. Está en la camita acostado y siente como alguien le sumerge la almohada, la cara en la almohada y comienza a asfixiarlo, como si estuviera ahí al tiempo que siente la presión en el cuello. Todo el tiempo, como si lo sujetaran fuerte. Logra despertar, pero ha sido algo muy violento. En los días siguientes amanece con arañazos, en los brazos, en el cuello, en la espalda, cosas que no podían explicarse claramente. Llaves, monederos,
Tazas, platos, cucharas, cucharones, lo que hubiera en un estante de pronto salía volando. No caía, no como algo que estaba mal puesto y se cae, sino que era arrojado, era lanzado contra otra pared. Al tiempo que esto iba ocurriendo, también sucedían fenómenos como las voces. Cuando está en la habitación, con la ventana cerrada, siente cómo llegan voces, pero también siente como alguien se acerca y le sopla en el oído. Directo al oído, pero no hay nadie, y no hay de dónde venga el viento. Esto le provoca una sensación de agobio enorme, una pesadez enorme dentro del departamento. En alguna ocasión, la madre le ha contado que ella también ve alguna cosita. No es muy vasta en sus descripciones, como si no quisiera decirlo mucho, pero en alguna ocasión le ha parecido ver una especie de esferita de luz, un destello, algo que se mueve, pero que no está ahí. Mientras van pasando los días, van sucediendo cosas nuevas. Cierto día a las 6 de la mañana, 6:30, él se levanta para ir al baño, a hacer sus necesidades, a orinar. Abre la puerta, está ahí, y el baño está cubierto de azulejos todo que reflejan muy bien. Está en el baño haciendo sus necesidades cuando algo pasa detrás. Puede ver el reflejo de una persona alta que acaba de pasar. Ve el reflejo, pero no hay a dónde vaya, no hay ningún lugar a donde vaya. El baño es pequeño y lo que acaba de ver pasar pasó justo atrás de él, en dirección a la pared y se perdió. Le ha dado un espanto enorme. Ese pasillo largo y estrecho le provocaba mucho miedo. Algún tiempo después, solamente quedan en ese departamento él y su mamá. El papá se va. Se ha separado de la familia. Deciden adoptar un gato. El gatito llega siendo pequeño y muy pronto se hace evidente que el gato ve algo más, porque súbitamente se eriza y comienza a tufar y a hacer actitud agresiva hacia cosas que los demás no ven. Algo muy claro y muy preciso del fenómeno tipo sombra. Esto se reproduce constantemente. Cuando alguien voltea y ve al gato, el gato está erizado y atacando una esquina en donde no hay nada. A veces están él y su mamá sentados en un sillón y el gato está por ahí cerca y de pronto salta, estalla, tufa, agrede, manotea contra algo que no está. No viviría mucho el gato. Apenas unos 3 años después de haberlo recibido, el gato muere. Problema del hígado. Era raro. Pasó el tiempo. Los padres estaban separados. Terminarían yéndose de ese lugar. La mamá y él saldrían de ahí, pondrían a la venta ese departamento o lo entregarían como parte de un crédito para un nuevo departamento. El hecho es que, con la crisis inmobiliaria, el departamento se queda vacío. De tal forma que es imposible saber si alguien más ha tenido estas experiencias ahí. Pero quizá la parte que más nos ha llamado la atención no fueran estos pequeños fenómenos, o por lo menos en apariencia pequeños, sino lo que sucedía con las personas. El departamento provocaba algo muy raro en las personas. Su madre, por ejemplo, comenzó a deteriorarse en su salud de forma galopante, hasta el punto de quedar semiparalizada. Una mujer que había trabajado muy bien, que tenía un empleo, que llevaba años en ese empleo, que era destacada, activa, vital, se paraliza de la cara y comienza a sumirse en una vorágine depresiva, en una absoluta inseguridad, en una absoluta pérdida de confianza en sí misma, en una especie de compulsión hacia las compras. Aitor tampoco la pasaba nada bien. El miedo le quitaba el sueño, lo hacía despertar repentinamente, no podía descansar. También comienza a deteriorarse. El padre quizá fue el que más se perdió en ese departamento. Conforme iba pasando el tiempo, cada vez era más frecuente que se encerrara en la habitación del fondo. Solo. No contestaba, no salía. Si tenía trabajo, lo hacía. Iba a trabajar y si alguien le ofrecía un turno extra se quedaba con tal de no estar en el departamento. No hablaba de nada de ahí, no quería contar nada, no quería decir lo que ocurría ahí. Pero conforme iba pasando el tiempo, su actitud era cada vez peor. Estaba afectado por el departamento hasta que un buen día rompió puertas en un arranque de ira inusual. Era un hombre muy cabal, era un hombre hasta divertido, era un hombre cariñoso. De pronto se desquicia, rompe puertas, hasta que se va de la casa.
Él, Aitor y su mamá se quedarían viviendo ahí algún tiempo todavía. La mamá se fue deteriorando todavía más. Aitor también se volvió aislado, se volvió reticente al contacto humano, hasta que finalmente logran deshacerse de aquello. Como le decía yo, entregan el departamento a cambio de uno nuevo. Cuando llegan al nuevo departamento, la vida les cambia totalmente. No vuelven a ver nada de esto, no vuelven a oír las voces, no vuelven a ver las sombras, no vuelven a sentir que alguien lo está mirando. El departamento nuevo hace que la vida cambie. La mamá se recupera. Claro, no del todo porque era un asunto físico, era un asunto biológico, pero recupera la autoestima, sigue trabajando en un trabajo donde tenía muchos años y jamás había tenido una sola llamada de atención. Recupera la autoestima y sí, le queda un poquito la manía de comprar cosas, pero está mucho mejor. El papá la había pasado muy mal, y si bien no le fue del todo mejor, por lo menos volvió a ser el mismo. Aitor ha vuelto a estar con su padre muchas veces, tiene buena relación con él. Y sigue siendo el hombre divertido, jovial, que te llama, que te pide que vayas con él a tomar un café, que te platica cosas, que se ríe contigo. No ese ser oscuro que estaba en ese departamento. ¿Qué era ese edificio? Según contaban, había sido una especie de oficina médica de podólogos, no un lugar donde hubiera cadáveres ni nada, sino donde atendían enfermedades de los pies. Y antes de eso habría sido otra cosa. Pero el lugar estaba marcado de alguna manera, afectaba a las personas. Era un lugar con una presencia arraigada, era un lugar infestado, en donde nunca ibas a estar tranquilo. ¿Por qué? Habría que preguntar qué hicieron ahí. Las personas que estuvieron antes, fueran podólogos o fueran lo que fueran, algo hicieron en ese lugar. Abrieron puertas que no cerraron, llamaron algo que no regresaron al lugar de donde había salido. Afortunadamente se deshicieron del lugar. De lo contrario, con el paso del tiempo, solo Dios sabe lo que hubiera ocurrido. Este otro relato nos lo comparte Paola, desde Tijuana, en el norte de México. Ella nos comenta que es originaria de Sinaloa. Pero siendo pequeña, quizá a los 5 años, su padre consigue un trabajo en Tabasco, en la parte sur de México, en una zona tropical muy caliente. Tienen que trasladarse para allá. Además del calor tropical, la casa en sí misma no es del todo agradable. Y no es del todo agradable porque hay cosas raras. Siendo una niña, no duerme bien. Constantemente tiene pesadillas. Estas pesadillas que la hacen despertar una y otra vez. Su hermano también padece extrañas pesadillas, pero por su parte la madre tampoco le ha ido del todo bien. La casa, como tal, le provoca miedo. Y le provoca miedo porque ella ha visto cosas. Ha visto a esta mujer extraña como con un pijama, como con una especie de camisón. Ha visto a esta mujer con un vestido rojo. Ha visto un hombre que pareciera ser un hombre vestido con un traje de gala, una especie de frac. Pero en ninguno de los casos lo que se ve son las piernas, no se ve, están como flotando, están incompletos. Los ha visto en varios lugares de la casa. Lo mismo, aparece de pronto en una puerta mirándola, como puede aparecer a los pies de la cama, quietos, mirándola en medio de la noche, sonrientes, cuando ella se da cuenta, aquellas figuras permanecen ahí, a veces juntas, a veces una sola, hasta que se van difuminando. No parecen alterarse, no parecen interactuar. Las figuras no dicen nada, pero están allí. Entonces comenzó a ocurrir algo diferente. Su hermano despierta en la madrugada o en la noche, gritando, sale de la cama, brinca de la cama, rascándose y asegurando que lo está picando algo. Cuando vienen a ver, abren las sábanas y la cama está infestada de hormigas rojas, urticantes. La mamá es una mujer muy limpia. Así es que lo regaña por haber tenido algún dulce o algo, pero tras cambiar la ropa de cama y volverla a poner, un rato después otra vez está infestada. Días después cambian el colchón, vuelven a poner las sábanas limpias y otra vez vuelve a infestarse la cama de hormigas que lo pican. Deciden cambiar las camas. Ella irá a la cama del hermano y el hermano a la de Pau. A pesar de esto, las hormigas vuelven a subirse. Se llena de hormigas aquello. El chico está desesperado.
llega un momento en el que alguien les dice que hay un trabajo de brujería. Y es que, bueno, hay cosas feas. El papá no es un hombre correcto. Está teniendo negocios con otras mujeres. Estando allá en la costa, está teniendo cosas que ver con otras mujeres. Y hay quienes aseguran que alguna de esas mujeres está haciéndoles brujería. Pero hay otras cosas más que suceden. Por ejemplo, aquella noche. Pao está durmiendo, su hermano está en la camita de al lado. La habitación tiene una puerta que da hacia afuera, hacia los patios. Es una puerta de vidrio, que tiene un vidrio grande. Y justo afuera de la puerta hay un foco, de tal manera que si alguien se para ahí, se puede ver. Ella despierta cuando oye la voz de su madre que la está llamando a su hermano. La vuelve a escuchar. Mijito, despiértate. Pao voltea y ve que su hermano está despierto. Miran hacia la ventana y se da cuenta que ahí hay una mujer, pero no es su mamá. Eso es un hecho. Hay una mujer que tiene el cabello enredado en la cara. No pueden distinguirle la cara como tal porque la luz está justo encima, genera una sombra, y está repitiendo mijito, y con la mano alcanzan a ver cómo le hace así. Obviamente ella grita, y aquello desaparece. Cuando la mamá entra, obviamente no era la mamá la que estaba afuera. No comentan el asunto. Ella y su hermano no lo platicarían. Es más, ella nunca le preguntó en ese momento, pues en ese instante no le preguntó si había visto algo, simplemente se dio la vuelta y se tapó la cara. Sin embargo, años después, en una reunión familiar, alguien tuvo la idea de contar historias de miedo. Ya sabe, algunos fantasmas. Y su hermano platicó la historia de esa noche. Ella, asombrada, no podía creerlo. Tantos años después, nunca lo habían platicado. Pero él también oyó la voz y vio a la mujer. Ambos lo habían visto aquella noche. La familia terminaría separada. Se irían por toda esta situación. Ahora vive en Tijuana. Pero eso no ha significado que no sigan ocurriendo algunas cosillas raras. Por ejemplo, en el año 2020, un poquito antes de que empezara la pandemia, está en su habitación, está dormida. Junto a ella está su esposo. De pronto, siente algo raro. Siente que alguien le toca la mano. Que alguien le está sujetando ahora el brazo. Es fuerte. Es alguien que le está sujetando fuerte. Ella reacciona, despierta y mira, y justo ahí, al lado de ella, sujetándole, hay una mujer. Hay una mujer. Puede distinguirla perfectamente cómo le está sujetando, y aquella mujer le dice, "Shh, no tengas miedo". Por supuesto que tiene miedo y comienza a gritar, despierta al marido, pero cuando el marido despierta y se incorpora, aquella imagen se ha ido, se ha desvanecido. Comenzaría a aparecerse ahora en sueños. Constante, aparece. Está ahí con ella, la puede ver claramente. Trae esta ropa rara, como una bata, como una especie de bata de esas que se usaban para dormir. Cuando lo platica con algunos parientes, una tía le dice que deberá preguntarle qué quiere, para qué se presenta. El hecho es que, en uno de esos sueños, ella puede preguntarlo. Se lo dice. ¿Por qué te apareces? ¿Qué quieres? Y aquella voz le responde, solo quiero acompañarte. A lo que ella le dice, no me acompañes, me da miedo, me estás espantando. Sería la última vez que lo vería. Es un fenómeno por demás extraño, por varias cosas. Primero, porque se parece a algo que vivió en Tabasco muchos años atrás. Alguien que le acompaña, una protección, alguien que no quería que la dañaran y que durante muchos años ha estado con ella. Podría ser. Aquello que vivieron en Tabasco que tanto miedo les provocó, ¿estaba relacionado con algo de hechicería? También es posible. No pierda de vista que son regiones en las que se practica mucho la magia. Toda la zona del sureste es rica en este tipo de actividades. Y por supuesto, si aquel hombre había estado involucrado por ahí con alguna dama, era posible. ¿Por qué no le pidió nada? ¿Por qué no le pedía algo en específico más que acompañarla? Porque quizá estaba cuidándola. Alguien que había estado allá. Alguien que no quería que la dañaran. No lo sé.
Es difícil saberlo, pero algo que me ha llamado la atención, no sé si a usted, a lo largo de todos estos relatos, es que en todos ellos quienes nos contaron las experiencias eran niños, que vivieron cosas horribles. Aitor, un problema de infestación, que era lo que estaba ahí, algo que habían traído. Paola, por igual. Ana nos relata algo que le tocó siendo jovencita, y de ahí muchos relatos de niños. Pero para cerrar con los relatos, me gustaría compartirle uno que resulta muy emotivo, solo para que nos vayamos con un sabor de boca diferente, saber que este no es el único baile que bailamos y que algo bueno tiene que haber después. Pablo Eugenio nos comparte una experiencia. El año 2014 se encuentra a bordo de un petrolero, es ingeniero de máquinas y está trabajando. Se daña una de las piezas importantes del barco. Es un procesador del combustible. Es tan importante que si no se arregla pronto, el barco no podrá seguir navegando con seguridad. Los motores se apagarán y terminará a la deriva. Es un caso crítico. Puede poner en riesgo la vida de todos los tripulantes y de un ecocidio porque es un petrolero grande. El Saturn. El hecho es que comienzan desde temprano. Termina su guardia y siguen trabajando. Agotados. La zona en la que está ocurriendo eso es la zona de las purificadoras de combustible. Es un área del barco en donde hay 50 grados de temperatura. Es agotador. Está tan agobiado que cuando cambia el turno y llegan más y siguen trabajando todos, el jefe de máquinas le dice que se vaya a descansar, que ya no tiene caso que esté ahí. Lo terminarán de arreglar ellos. Que vaya y descanse. Y así lo hace. Se retira a su camarote. Al llegar allá, toma un regaderazo rápido y se recuesta en su cama. La cama no es otra cosa que un colchón que está sobre una base pegado al mamparo y hay una ventana. Está allí pensando sobre todo el riesgo, sobre las reparaciones, sobre la urgencia de esto, no puede conciliar el sueño, cuando de pronto parpadea. Parpadea. Gira un poco la cabeza para ver el monitor donde están las alarmas del barco y ver qué está ocurriendo. Está mirando a ver si se ha activado ya en verde la alarma del combustible o algo, a ver si hay alguna cosa. Momento en el que siente cómo algo se mueve en la cama, cómo algo se dobla, cómo algo se mueve. Cuando gira, observa que está su esposa. Está su esposa. Está allí, está de rodillas, como mirando hacia la ventana, viéndolo, pero al mismo tiempo como mirando hacia la ventana, con aquel traje tan bonito, con aquella ropa, esos jeans tan bonitos que a él lo vuelven loco. Es un instante, es una emoción enorme. Y él le pregunta, ¿volviste? ¿Te vas a quedar ahora? Y ella responde, no, solo vine un ratito, no me puedo quedar. Solo quiero decirte que estoy bien, que estoy muy contenta, que nos volveremos a ver. Porque su esposa había fallecido de un accidente cerebrovascular 2 años antes. El gran amor de su vida, en ese momento de gran tensión, había venido a acompañarlo. Finalmente el barco pudo ser reparado, llegaron a puerto salvos, sin ningún problema, pero la memoria de aquel incidente ha quedado ahí. Le ha quedado tan grabado, tan confiado, de que este no es el único baile que bailamos y que más allá, quizá, podremos volvernos a encontrar. ¿Usted qué piensa? Y ahora, si me lo permite, le recuerdo, los saludos y felicitaciones por cumpleaños, les pedimos que por favor los envíen al Facebook, mediante inbox. Mándenos un mensaje, de tal manera que todos los saludos, todos los cumpleaños se concentren en un solo lugar y no se nos traspapelen o no se nos confundan o los repitamos 3 veces y otros no los podamos dar. Es un encargo, si pudieran sería muy bueno. Y ahora, saludos y felicitaciones. Comencemos por una felicitación para Elida 015, está en Chicago, y para Nicolás Monteto, que están cumpliendo años ahora mismo. Hoy, 15 de enero, están cumpliendo años y les mandamos un gran abrazo. Liz Rubí. Liz Rubí felicita a su mamá Josefina, que cumple 85 años, y a su hija Marlene. Todas ellas nos escuchan juntas.
Luis Chávez Umaña, que está en Costa Rica y que lo hemos visto muchas veces en el canal y nos ha acompañado muchas veces, nos ha enviado mensajes. Muchísimas gracias, Luis. Gracias por estar siempre con nosotros. Va un abrazo fuerte para usted. Maya. A Maya le queremos mandar un mensaje muy especial. Es una chiquitina, tiene apenas 10 años. Pero es un personaje que va a llegar muy lejos, porque Maya se acaba de cortar el pelo. Sí, ¿qué tiene que ver? Se lo cortó para donarlo, para que con ello se fabriquen pelucas para las personas convalecientes de quimioterapia. Otros chiquillos, otras personas que han perdido el cabello se les fabrica para que no se sientan discriminados. Y Maya, a riesgo de que se burlen de ella en la escuela, a riesgo de que le critiquen su apariencia, a riesgo de todo eso, lo ha dejado de lado y con un acto de gran valor donó su cabello, su hermoso cabello. El cabello vuelve a surgir. La fuerza, el valor, el honor, la dignidad se queda para siempre. Así es que, adelante. Muchas felicidades por ello. Muchas felicidades. Está en Guanajuato, México, en Yuriria. Y le mandamos un fuerte abrazo a ella y a su mamá, porque este tipo de cosas también se aprenden y se heredan. Así es que la mamá también debe de ser una gran persona. María Luisa Sánchez Rosales. Ella recibe una felicitación muy formal, muy fuerte de su hija Coral, quien la considera el pilar de la familia, y le manda un abrazo muy cariñoso, de mucho orgullo, de mucho afecto, de mucho agradecimiento. Así que María Luisa Sánchez, siéntase orgullosa de lo que ha hecho en la vida, porque su hija así lo piensa. Y bueno, queremos también mandarle un abrazo cordial a Carlos de León. Él es una persona que nos ha enviado algunos relatos formidables. Formidables, tiene una calidad para escribir y para describir las cosas impresionantes y siempre nos acompaña. Le agradecemos mucho y le mandamos un gran abrazo. Elí Paredes, él saluda a Nati, que es su esposa, y a Salomón y a Ezequiel. Los chicos ven cuentos de bandera blanca y cuando se puede también ven algún relato del lado oscuro. Nos da mucho gusto que nos acompañe la familia. María Elena Leiva, ella cumplió años el día 8 de enero, pero ahora mismo la queremos felicitar y mandarle un fuerte abrazo. Entendemos que hubo una pérdida importante el día 26. Alguien ya ha partido. Y lo que le podemos decir a María Elena Leiva es, con calma. La vida sigue aquí y allá. Así que al final del día nos volveremos a encontrar. Y nos volveremos a encontrar muy bien, muy plenos, llenos de luz, llenos de fuerza. Sí, son días difíciles, nadie lo niega. La pérdida de un ser querido es una pérdida. Para nosotros aquí nos cuesta entenderlo, nos cuesta aceptarlo y no hay manera de que no lo sintamos. Y es correcto sentir la pena, sentir la tristeza significa que esa persona era importante y que ahora no está aquí. Pero desde el momento en que era importante para nosotros significa que nosotros éramos importantes para ella y con ello ambos tenemos que seguir adelante y salir pronto. Así es que, María Elena, a seguir adelante, a echarle muchas ganas. Lamentamos no haberte felicitado a tiempo, pero lo hacemos ahora. Que sea un gran año, que se recupere lo perdido, que recuperes el color de las mejillas, la sonrisa, la alegría, que sigas adelante. Feliz año. Y claro, para Gabriela Hernández Merlo. Ella está en Salamanca y nos escucha con sus hijos Carlos, Leonardo, Gabriel y Mariana. Ella nos escucha de una forma muy bonita. Ella le platicaba a sus hijos que antiguamente la gente se reunía alrededor del radio para escuchar. Y ahora resulta que sus 3 hijos y ella se sientan a escucharnos. No solo a verlo, sino a escucharlo. A oír la voz, a oír la descripción, a ir conmigo a estos lugares a los que les intento llevar. Y eso nos emociona mucho. Y tenemos también una felicitación para Alma Gabriela Guzmán Preciado. Ella cumplió años apenas el día 12 y la felicita enormemente Luis Gallegos, que siempre está acordándose. Gladys Simonian. Ella cumplió el 13 de enero y la estamos felicitando con mucho cariño. Gladys es una persona que nos sigue en el canal, que está atenta y que nos ha enviado un mensaje muy gentil, muy cortés, que agradecemos enormemente.
Por ello le mandamos un abrazo fuerte y una gran felicitación. Y bueno, todavía no hemos terminado porque por aquí tenemos una lista con numerosos agradecimientos y saludos. Queremos mandarle un saludo fuerte a Teresa Puente y a su familia que están en Saltillo, Coahuila. A Roberto, el siberiano, que está en Buenos Aires, en Argentina. A Citlali Cortés, en Mexicali, Baja California, al otro extremo del mundo. A Inés, de La Pampa, en Argentina. Alan, Baldo y Leo, que nos escuchan cuando están trabajando. Nos da mucho gusto que nos permitan acompañarles. Beatriz Estela Martín, que está en Mendoza, en Argentina. Sofía Ramírez. Para Ruth, que está en Piedras Negras, Coahuila, México, en el norte. Raúl Jiménez y Carelia, que se conocieron en el canal y tienen planes de boda. ¡Santo cielo, qué emocionante! Raúl Jiménez y Carelia, les mandamos nuestros mejores deseos. Les mandamos nuestros mejores deseos. En verdad, nos emociona mucho leer este mensaje. Ceci Castro y su hermana Gaby, que están en Zacatecas, México. Para Blanca Hernández, en el Estado de México. Manuel Auchel y su esposa, que nos escuchan juntos. Néstor Florentín nos acompaña desde el inicio del canal hace ya algún tiempo y a algunos pocos suscriptores. Le agradecemos mucho a Néstor por esa compañía y por haber seguido siempre con nosotros. Trekmi González y Carlos Antonio Aguilar, quien le recomendó el canal y están en Guadalajara. Gracias a quien lo recomienda y gracias a quien nos acompaña nuevo en el canal. Nos da mucho gusto ver nombres nuevos. Para José Emanuel Muñoz Rodríguez y su mamá, quien maneja la tecnología para seguirnos en su teléfono. Vea usted que hay muchas ventajas. El teléfono inteligente también es una gran ventaja. Belinda Martín Cardeña, que está en Mérida, Yucatán. Alelí Contreras y su mamá Carmen, que nos escuchan juntas. Eso nos da un gusto enorme. En verdad, nos da mucho gusto. Queremos agradecer también a Patricia Vázquez, a Jimmy Page, a Mazorca Federal, Patricia Cortés, Dana Orozco, Kenshin Fa, Miguel Ángel Zainos, Batigüeso Original, José Vázquez, Felipe Mancilla, Ricardo Montelongo, Adam Javi, Bethy Pacheco, Netdelín, Violento 75 Hi-Fi, Eva Lanmi y Teresa Honda por su apoyo al canal mediante donativos a través del Super Thanks. Le mandamos un gran abrazo a Teresa Honda hasta el Japón, que siempre nos está acompañando. En fin, muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Nos vemos muy pronto. Buenas noches y que descansen en paz.